Continuamos en Local Noticias con más información, más testimonios, como siempre hacemos hablando, conversando, charlando en cada mediodía con los profesionales de la ciudad y una profesional que ya prácticamente es una columnista de los mediodías noticiosos, como es Sandra Atencia, la licenciada Sandra Atencia, hoy en el Día Internacional de la Celiaquía para hablar de este tema tan importante. ¿Cómo estás, Sandra? Y aparte, es el cumpleaños de Sandra, así que la saludamos en vivo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias por estar siempre. Fue una casualidad. Bueno, gracias por invitarme también, ¿no? Sí, bueno, hoy este día especial, que como hemos hablado en otras oportunidades, no es un día de celebración, sino un día de concientización. Y bueno, para dar a conocer un poco más en profundidad sobre esta patología que es la celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? La celiaquía es una entidad patológica, ¿sí? que se da en ciertas personas con una condición genética, una predisposición, a partir de la cual hay, a partir de cierta situación que lo despierta, una intolerancia al gluten, que es la fracción proteica de los cereales. No todos los cereales lo tienen. Antes se identificaban los cereales con TAC, decíamos. Claro. Trigo, avena, cebada y centeno. Hoy ya se sabe que la avena no contiene gluten, sí puede ser contaminada en su procesamiento, ¿no? Pero trigo, centeno y cebada serían los cereales que contienen gluten, que despierta esta enfermedad, y esta condición es crónica. O sea, una vez que se diagnostica, es para siempre. Y aún hoy no tiene remedio, digamos, no tiene cura. Entonces la única forma de poder manejarla y controlarla y evitar las consecuencias es a partir de una dieta libre de gluten. ¿Por qué la sensación, Sandra, de que se descubrió muchas personas con celiaquía en los últimos años? No sé cuántos, pero como que empezaron a aparecer o a diagnosticarse más o dar, como decíamos en la tecla, clínicamente que eres celiaquía y no otra enfermedad. Sí, probablemente porque, bueno, se investiga un poquito más. Hoy los laboratorios tienen normas y tienen ciertos elementos que les permite investigar un poco más. Hay más conocimiento también, entonces ya cuando uno ve ciertas características o ciertos síntomas en la persona, ya indaga un poquito más. Quizás antes eso no era tan estudiado. También es cierto que a lo mejor cierta modificación en las semillas podría, no quiero atacar con esto la parte de agricultura, ¿no? Pero a lo mejor con el tiempo se han ido modificando ciertos granos y probablemente pueda existir esa agresión. Y también en las personas, ¿no? Condiciones que a lo mejor hacen que este gen se exprese mucho más de lo que hacía en otro momento. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hay algún síntoma natural, digamos? Hay síntomas específicos que se dan en muchas personas y muchas otras que no tienen sintomatología o tienen una sintomatología muy leve. Y también hay algo que antes a lo mejor no permitía descubrirlo, que la sintomatología es muy variada. Esta enfermedad puede aparecer en todas las edades. En todas las edades puede diagnosticarse en realidad. Porque apareció mucho en personas mayores, ¿no? Sí. Es decir, que toda la vida a lo mejor o muchos años sufrió de indigestión o de por ahí tener la sensación de hinchazón, de inflamación, y por años a lo mejor se lo adjudicaba a otra cosa que no era la cuestión de celiaquía. Eso también me refería recién. A lo mejor la condición estaba, solo que no se estudiaba y no se diagnosticaba. Así, hablando de números redondos, se sabe que 1 de cada 100 personas tiene celiaquía. Y también se sabe que 8 de cada 10 no tienen el diagnóstico. Claro. Porque a lo mejor si han logrado con la sintomatología consultar a un especialista, en los laboratorios aparece la patología, pero a veces esos laboratorios son negativos y la confirmación del diagnóstico se hace por endoscopía y con biopsia intestinal. No todos llegamos a esa situación. Entonces queda ahí como en la nebulosa, en un espacio incierto en donde no está. Y la sintomatología, como hablábamos recién, es tan amplia y varía en los niños y varía en los adultos, que puede ir con diarrea o con estreñimiento, que son dos situaciones contrarias. Opuestas, puede aparecer, por ejemplo, con síntomas que no son digestivos, porque los clásicos, la distensión, la flatulencia, la maldigestión,
pueden aparecer como más frecuentes, pero a veces aparecen uñas quebradizas, pelos Mirá. que se resquebrajan, una anemia persistente, una sensación de fatiga o cansancio, irritabilidad, falta de concentración, o un eritema que aparece como una dermatitis. Entonces a veces uno trata el síntoma, pero no se está buscando la causa de esos síntomas. Tal cual. Hoy, en este día, hay muchas acciones, vemos que hay promociones, publicidad, los colegios, Sí. La parte clínica y médica, obviamente también con mucho Exactamente. trabajo sobre eso. Si bien se establece un día, que es ley en Argentina desde el año 2014, que desde ahí se viene difundiendo las características de esta patología, las acciones se llevan durante todo el mes de mayo para eso, para concientizar, para recomendar a las personas que se hagan un control, un chequeo y que indaguen un poquito más, porque en esto entramos nosotros como profesionales de la nutrición. El tratamiento, el único que sabemos que hoy funciona es una dieta libre de gluten. Y en las personas celíacas también no es solo lo que comen, sino que esos alimentos estén libres de una contaminación cruzada. Claro. Entonces, el manejo de los elementos de cocina, algunos productos que no tienen que ver con los alimentos, pero que sí podrían contener gluten. Y ahí, bueno, es la manera de informar y de ayudar a las personas para evitar consecuencias a futuro, ¿no? Y esto que hacías mención vos, tan importante, ¿no? Que es, a partir de la ley, la cobertura, por ejemplo, de cierta alimentación o de alimentación especial por las obras sociales o por alguna mutual o lo que sea, o alguna cobertura médica, porque claro, son productos que no son baratos, ¿no? Son más caros, en algún momento escaseaban mucho, había poquito de poca todo, variedad, poca variedad, ¿no? Sí, por suerte hay más información, tenemos al alcance otro tipo de harina y la reglamentación de evitar esta contaminación cruzada, de que sea obligatorio el uso del sello para que la persona pueda identificar que es un alimento seguro y que lo pueda consumir. Por decirte un ejemplo, un dulce, una mermelada, no contiene harinas, ni debería haber estado contaminado, pero es importante que lleve el sellito para que la persona sepa que no tuvo ningún contacto con el gluten. Incluso también se dio la ley o algunas ordenanzas en algunos municipios de poner stand, ¿no? Y góndolas con en los alimentos libres de gluten, ¿no? Exactamente, para que sean fácilmente identificables. En una oportunidad también las cartas de restaurantes y lugares de comidas tenían como una normativa. Actualmente creo que está así sin demasiada exigencia, pero también está bueno que la persona tenga una amplitud, ¿sí? Yo te quería mostrar, si me permitís. Sí, tenemos una plaquita, ¿no? Una plaquita como para explicar el por qué esta patología es importante y por qué trae toda esa sintomatología que hablábamos recién. Es importante entenderla, ¿no? Y saber de dónde viene. Es importante entenderla porque aquí es donde empieza. La condición, acá en esta imagen se ve una porción del intestino. El intestino que tiene todos esos pelitos, que son microvellosidades, es un intestino sano. En ese intestino nosotros realizamos nuestro proceso de absorción. O sea, todos los alimentos que digerimos, en ese espacio es donde son absorbidos. En la persona que tiene la enfermedad celíaca, esta enfermedad produce una inflamación en la zona intestinal, causando una alteración en esas vellosidades. Por lo tanto, sería la figura de la derecha, ¿no? De la derecha la vemos nosotros, que es como un intestino planito, un tejido plano. Está inflamado y no vemos todos esos pelitos. Esto afecta la absorción de los nutrientes. Entonces aparecen síntomas digestivos, aparece la distensión, aparece la inflamación, pueden aparecer gases, flatulencias, cólicos, después de haber ingerido. ¿No? Muchas veces mucho dolor. A veces no está, ¿no? Estos son los síntomas clásicos, pero a veces no se da. Pero, ¿qué pasa? A largo plazo o a mediano plazo hay una mala absorción de nutrientes. Entonces esta manifestación que te explicaba de la anemia frecuente, es por una mala absorción del hierro, porque no se está dando en ese espacio donde debería darse físicamente. Otra mala absorción es la del calcio y la vitamina D. Por lo tanto, a mediano y largo plazo, en niños puede aparecer
un déficit en su crecimiento o un retardo en su crecimiento físico, y en los adultos la osteoporosis o la osteopenia, que son huesos blandos, huesos que se fracturan con facilidad o que esqueletos que se deforman con el tiempo, ¿no? Por eso es tan importante corregir o quitar el gluten, porque esto las se puede consecuencias revertir. son graves, digamos, o sea, Son graves. son importantes a nivel, como vos decís, de todo el organismo y está bueno o es importante tomarlas a tiempo, descubrirlos a tiempo. Hay personas que no tienen sintomatología muy marcada, entonces, bueno, hacen algunas, divergencias, y se empiezan a comer gluten, total no me hace nada, pero con el tiempo las consecuencias son estas, ¿no? También problemas en el sistema nervioso o dermatitis, y un caso grave que son el linfoma intestinal o el cáncer intestinal, que también está asociado muchas veces a una mala corrección o a transgredir demasiado la dieta. Tal cual. Sandra, como siempre, un gustazo tenerte acá y bueno, hoy en el Día Internacional de la Celiaquía sobre todo, porque todo esto que estás diciendo es importante. Siempre decimos, ¿no? Acudir al médico, hacer los controles, hacer las consultas, ¿no? Y ustedes desde la nutrición poder asesorar y acompañar al en esto, paciente, ¿no? Sí, hoy agrego una cosita más, es que muchas personas se recomiendan unas a otras, incluso profesionales de la salud también, de iniciar una dieta libre de gluten antes de tener un diagnóstico. Y eso lo que hace muchas veces es retardar o empañar este diagnóstico que debería ser el correcto y por personas idóneas, ¿no? Siempre el mejor diagnóstico va a un buen plan de trabajo, ¿no? Sí. Si no hay un buen diagnóstico... Sí, es como muchas veces dicen que algún analgésico puede enmascarar un síntoma y no podemos llegar tempranamente a un diagnóstico. Bueno, en este caso, hacer una dieta libre de gluten, si no tiene un diagnóstico, no corresponde. Entonces, bueno, lo ideal es que primero consulten y después tengan el tratamiento. Tal cual. Como siempre, un gustazo, Sandra, y muchas gracias. Gracias a ustedes.